Primero, agradezco la invitación de los representantes de Gaceta Laboral para hacerme pues partícipe de este evento académico. Bien, como podrán ver en sus pantallas, el citado día se va a desarrollar la exposición relacionada con los regímenes laborales especiales. Considero pertinente, a modo de preámbulo, señalar lo siguiente. Consideremos pues que, o como ya venimos, quizá a expositores que me han antecedido le han hecho ciertas introducciones a la especialidad y yo considero necesario citarlas, ¿no? Estamos pues en una especialidad en donde existen dos partes, el trabajador y el empleador, ¿no? El trabajador deposita el esfuerzo humano, su esfuerzo humano al empleador, el mismo que en contraprestación le emite o le otorga un concepto remunerativo. Estamos pues en un escenario de un vínculo laboral y ello considero necesario señalarlo porque el tema a tratar en el presente día está muy relacionado a la relación laboral. Y ello, para que no se confundan, si por ahí pueden pensar que esos regímenes, como son especiales, pues no tienen naturaleza laboral, ¿no? Entonces, vamos a considerar que como consecuencia de este vínculo laboral, pues el trabajador, al trabajador se le deben de otorgar ciertos beneficios y tiene derechos de naturaleza laboral, ¿no? Entonces, ¿qué hace el legislador en este supuesto, ¿no? Si bien existen estos derechos laborales, y como todos conocemos, pues los derechos laborales de la actividad privada insertos o regulados por el decreto supremo número 00397-TR. Mas, sin embargo, el legislador, en base a ciertos criterios de naturaleza de la actividad a realizarse por el trabajador, de pronto por el sector de la producción en donde se desarrolla o ejecuta esa prestación, o también en base a la condición especial del trabajador, ha legislado, pues, eh, ha creado, digámoslo, ha creado cierta normativa especial para estos determinados sectores, ¿no? Más sin embargo, debo de advertir también que estos regímenes, si bien tienen ciertos reconocimientos de derechos y beneficios laborales para determinados sectores, también en caso exista vacíos o no existan determinados supuestos en los que se haya regulado, supletoriamente se va a aplicar lo regulado en el Decreto Supremo 00397-TR. Además, debo agregar eh, que como existe pues normativa especial, en caso de incumplimiento de determinados requisitos o formalidades que señala la propia ley especial, pues se va a incurrir en las causales de desnaturalización en caso ocurra el incumplimiento de requisitos de las formalidades para la suscripción de determinados contratos, ¿no? Las desnaturalizaciones o los procedimientos de despidos o reconocimientos de otros derechos que están consignados en las normas citadas. ¿Correcto? Entonces, hecho este preámbulo, y espero entiendan el enfoque, el esfera en donde nos vamos a desarrollar toda la exposición de la presente noche, empezamos con el primer régimen laboral especial a analizarse. Así, el primer régimen a analizarse es el régimen de la micro y pequeña empresa. Entendemos que en principio la finalidad del legislador en este régimen o para la creación de la normativa especial en este régimen ha sido básicamente una organización empresarial, ¿no? Asociado pues a un fin económico, ¿no? Entonces, la finalidad pues ha sido, dentro de una de las finalidades considero la más relevante, es básicamente promocionar la formalización de estas empresas que en un inicio venían actuando informalmente o ilegalmente en el mercado, y ello siempre motivado a un beneficio, ¿no? En este supuesto y en todos los regímenes que vamos a analizar,
Vamos a analizar la esfera, si bien es cierto, laboral, porque es lo que nos compete en el presente evento académico, más sin embargo, en este supuesto está asociado a un tema de beneficios tributarios, es que es la iniciativa de legisladoras ha sido la siguiente, ¿no? Si bien voy a motivar a estas micros y pequeñas empresas a la formalización y como consecuencia, pues, que exista más inversión de los privados, ¿no? Y más acceso en el mercado de estas empresas también, pero paralela, voy a darle ciertos beneficios a estas micros y pequeñas empresas en cuanto cumplan determinados requisitos, ¿no? Para que éstas se formalicen. De los beneficios que estoy señalando, pues básicamente son beneficios tributarios y de la misma naturaleza. E incluso laboral, porque como vamos a analizar en las diapositivas siguientes, pues los beneficios otorgados a los trabajadores que laboran en las micros y pequeñas empresas no son los mismos beneficios que se aplican para los trabajadores de la actividad privada. Son beneficios reducidos, consideremos, ¿no? Entonces, bueno, pasando a la iniciativa del legislador, podemos señalar como definición, en principio, ¿no? Que la micro y pequeña empresa, pues, es una unidad económica, ¿no? Que está constituida por una persona natural o jurídica, pero tiene el objeto o fue creada con la finalidad, pues, de desarrollar diferentes actividades económicas, dentro de las cuales tenemos la actividad de extracción, formalización, producción, comercialización, entre otras, de bienes y de servicios. Ahora bien, los requisitos para la calificación de micro y pequeña empresa, en un principio, antes de la modificación, pues era relevante la información respecto a los números de los trabajadores que laboraban en la micro y pequeña empresa, como la primera condición. Luego, la relacionada a las ventas anuales de estas micros y pequeñas empresas. Con la modificación, pues ahora resulta irrelevante el número de los trabajadores que laboran en las citadas empresas, ¿no? Entonces, el factor determinante para la calificación de micro o pequeña empresa va a ser los niveles de ventas anuales que éstas generan como consecuencia de la prestación del bien o servicio que otorgan pues dentro del mercado, ¿no? Entonces, así tenemos que las microempresas son consideradas microempresas siempre que sus ventas anuales, considerando las ventas anuales como todo tipo de ingresos o activos que, no, que alcancen un máximo de 150 UITs, ¿no? Considerando a la actualidad la UIT es de 4.150 soles. Hay que considerar en este supuesto que las ventas anuales pues son todos aquellos ingresos brutos, sin deducción de temas tributarios, de gravámenes, entre otros de la misma naturaleza. Ahora bien, las pequeñas empresas son consideradas pequeñas empresas, aquellas empresas que realizan las actividades de extracción y transformación, entre otras, ¿no? Cuyas ventas anuales van a superar las 150 UIT, pero tienen un tope de 1.700 UIT, un tope como máximo de 1.700 UIT. Entonces, de la presente diapositiva podemos concluir que el requisito para la calificación específicamente de la micro y pequeña empresa específicamente está relacionada a las ventas, al monto de las ventas anuales que la misma genera como consecuencia del desarrollo de su economía en el mercado, ¿no? Ahora bien, respecto a la pérdida de la calificación, la ley señala, para esto hay que considerar que el texto normativo que regula determinado régimen es el Decreto Supremo 013 del 2013 de Produce y el Decreto Supremo número 008 del 2008 Produce también. Bien, ahora respecto a la pérdida de la calificación, el legislador se ha puesto en el siguiente supuesto.
Básicamente, la pérdida está relacionada como es un factor determinante el porcentaje de las ventas anuales, pues el legislador se ha puesto en el supuesto de que superado este porcentaje de ventas anuales consecutivamente, pues determina la pérdida de la calificación. Siendo que para la microempresa señala que cuando se supera por 2 años consecutivos el nivel de las ventas establecidas, recuérdese que es hasta 150 UIT, ¿no? Señala que si bien podrán conservarse un año adicional, eh, dicho el mismo régimen y los beneficios que corresponden a la microempresa, más sin embargo, superado el año adicional que le otorga la citada norma, automáticamente pierden la calificación. De la misma manera, para las pequeñas empresas, cuando superen 2 años consecutivos, la norma señala que podrán conservar 3 años más adicionales a estos 2 años en donde se ha venido superando los niveles de venta, más sin embargo, superados los 3 años adicionales, perderían la calificación de pequeña empresa. Ahora bien, un punto a considerar es también el registro de las remipes, porque no cualquier empresa puede autodenominarse remipe y en base a su juicio propio o al juicio de los representantes propios, pues adquirir ciertos beneficios tributarios, pues estos tienen que ser registrados eh, y deben de obtener pues el certificado de inscripción o de reinscripción de la vigencia en la REMIP, pues, ¿no? Y ella es un trámite relativamente fácil, se hace pues en la página web del Ministerio de Trabajo y es un requisito indispensable para acceder a los beneficios laborales, tributarios, financieros y tecnológicos. ¿Cuándo existe la cancelación del registro? Bueno, como nuevamente lo vuelvo a repetir, siendo el factor determinante el monto de las ventas anuales, ¿no? Lógicamente, uno de los supuestos en las que se le podría haber cancelado el régimen es pues que la empresa, superado el tiempo adicional que le otorga, una vez superadas las ventas por 2 años consecutivos, pues se pasa a una categoría distinta, ¿no? En su caso, por ejemplo, la microempresa, cuando se supera 2 años consecutivos las ventas anuales de los 150 UITs, automáticamente se pasan o deberían de tener la calificación pues de pequeña empresa. El otro supuesto a determinar para la cancelación del registro es pues cuando el representante, el gerente general o representante de la REMIPE, eh, empleando documentos falsos o fraudulentos, solicita pues el certificado de inscripción a la REMIPE, ¿no? Estamos hablando de documentos que se relacionan obviamente con las ventas anuales que los mismos generan en el desarrollo de su actividad económica, ¿no? Bien, de esta diapositiva también podemos concluir y tanto la pérdida de la calificación como el registro de la REMIPE están relacionados con las ventas anuales, con el porcentaje o el monto de las ventas anuales que las micro y pequeñas empresas generan, pues, y son los factores determinantes para que se califiquen como tal. Ahora bien, respecto a los beneficios laborales, en la introducción al presente régimen, había señalado que si bien la finalidad del legislador era generar políticas para la organización, para la formalización de estas empresas que estaban actuando informalmente en el mercado, más sin embargo, las motivaba a las mismas a la formalización en base a ciertos beneficios. Uno de ellos es los beneficios laborales. Y lógicamente los beneficios laborales para los trabajadores que son contratados por las micro y pequeñas empresas. Así pues, dentro de los beneficios laborales
se señala que los trabajadores tienen como beneficio igual la remuneración, la jornada de trabajo, horario de trabajo, ¿no? El pago de la sobretasa por el trabajo a sobretiempo, el descanso semanal, los descansos vacacionales, los descansos por días feriados, el despido injustificado, el seguro social y el régimen pensionario, ¿no? Entonces, como podrán ver en la presente diapositiva del cuadro adjunto, podemos ver claramente como diferencia, ¿no? De los beneficios laborales que se deberán otorgar a los trabajadores que trabajan tanto en la microempresa como en la pequeña empresa, ¿no? Así tenemos pues que en el caso de las remuneraciones que son pactadas por ambas partes, el trabajador y el empleador, para ambos tipos de empresas, siendo que estas no podrán ser menos de la remuneración mínima vital, ¿no? Y ello en base a los pronunciamientos, a los reiterados pronunciamientos que emite el Tribunal Constitucional, pues considera que la remuneración tiene naturaleza alimentaria y como consecuencia de ello ningún tipo de trabajo puede percibir pues un monto inferior a la remuneración mínima vital vigente al momento de prestarse los servicios, con la salvedad de los trabajos a tiempo parcial, que de igual manera se otorgarán pues las remuneraciones que correspondan haciendo las deducciones de las horas trabajadas, pero siempre en base a la remuneración mínima vital vigente en el momento de la prestación del servicio. Ahora bien, respecto a los descansos semanales, para ambas empresas se consideran como descansos semanales 24 horas semanales. Respecto a las vacaciones, ambas empresas también otorgan 15 días calendarios de vacaciones a sus trabajadores. Ahora bien, la primera diferencia es respecto a la compensación por tiempo de servicios, toda vez que los trabajadores que laboran en las microempresas no perciben monto alguno por tal concepto, mas sin embargo los trabajadores que laboran en las pequeñas empresas sí perciben compensaciones por tiempos de servicio, y ello en base a 15 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, pero con un máximo o un tope de 90 remuneraciones diarias. La segunda distinción es en relación a las gratificaciones, siendo que los trabajadores que laboran en las microempresas no perciben monto alguno por tal concepto, siendo que los trabajadores que laboran en las pequeñas empresas sí perciben gratificaciones, más sin embargo, en comparación a los trabajadores del régimen general de la actividad privada, estos reciben solo media remuneración en cada ocasión, en las ocasiones que corresponden, ¿no? En el mes de julio y en el mes de diciembre. Respecto a la indemnización por despido arbitrario, ambos trabajadores que laboran tanto en la microempresa como en la pequeña empresa, les corresponde, en su caso, ¿no? Se determina el despido arbitrario, les corresponde la indemnización que deriva de tal despido, pero nótese la diferencia en cuanto a las remuneraciones diarias, ¿no? Porque en el caso de las microempresas, solamente percibirían 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicio, igual con el tope máximo de 90, ¿no? A diferencia de la pequeña empresa, siendo que los trabajadores que laboran en la misma percibirían 20 remuneraciones diarias por año completo de servicio, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Ahora bien, respecto al seguro complementario de trabajo de riesgos, los trabajadores de la microempresa no reciben, el empleador no aporta porcentaje alguno por tal concepto, siendo que para las pequeñas empresas sí. Respecto a la salud, ambas empresas aseguran a sus trabajadores, siendo que la microempresa hay un componente de semisubsidio, ¿no? En el Seguro Integral de Salud, y para las pequeñas empresas pues son asegurados en el régimen contributivo de salud. Bien,
Eh, entonces, como a modo de conclusión respecto a lo analizado en el presente laminado diapositiva, podemos ver claramente que la distinción que existe entre los beneficios laborales de los trabajadores que trabajan, dada la redundancia, en las microempresas y en las pequeñas empresas, ¿no? Y ello se debe en base a, partimos a la condición de la que partimos, de que los ingresos de las ventas anuales, pues de las microempresas, solamente tienen, no ascienden o no superan las 150 UITs, ¿no? A diferencia de el porcentaje de las ventas anuales de las pequeñas empresas que se dan, pues, que superan las 150 UIPs e incluso pueden llegar a 1.700 UITs, ¿no? En consecuencia, pues, ahí vemos claramente cuál es el beneficio que que le ha otorgado el legislador eh, a estas dos empresas, ¿no? Bien, ahora pasamos a otro régimen, que es el régimen del trabajador a domicilio. El sustento normativo es el Decreto Supremo número 00397-TR, que es el régimen laboral de la actividad privada. Ahora bien, al respecto podemos señalar a modo de introducción que el trabajo a domicilio, pues, esto es la ejecución de la prestación personal del servicio del trabajador, pero en el domicilio de este, ¿no? O en algún lugar que él mismo haya designado con tal fin, ¿no? Con el fin de prestar los servicios. Se caracteriza porque no existe una supervisión o una fiscalización directa por parte del empleador, que no se debe significar o que no debe de entenderse como que no existiera algún tipo de fiscalización por parte del mismo, toda vez que él, a través de herramientas, a través de mecanismos, ¿no? Que en base de las que adopta, ¿no? Exige al trabajador la aplicación de determinadas técnicas o de determinada modalidad de cómo se va a ejecutar el servicio que se va a prestar en su domicilio, ¿no? Tiene como característica que puede desarrollarse de manera habitual o temporal, continuada o discontinua, ¿no? También puede darse el caso que no necesariamente se puede ejecutar la prestación de servicios para un solo trabajador, sino también de manera simultánea para varios empleadores, ¿no? En este régimen no se debe de considerar el trabajo realizado de manera autónoma y los trabajadores domésticos. ¿Por qué? Porque los trabajadores domésticos tienen un régimen distinto, que es el trabajador del hogar. Y los trabajadores autónomos, pues el trabajo autónomo no es considerado trabajo. No está dentro de los parámetros de protección del derecho laboral de trabajo autónomo. Bien, la característica principal, y a modo de introducción de la presente lámina, la característica principal es básicamente que este tipo de trabajo se caracteriza por laborar dentro, por ejecutarse la prestación de servicios, no en el establecimiento de trabajo que designa el empleador, como regularmente se hace en las empresas privadas y en las públicas, ¿no? Sino en el ambiente en donde el trabajador va a elegir para la ejecución de la prestación de su servicio. Eso a tenerse en cuenta. Ahora bien, la norma señala que sí existe una formalidad para la suscripción del contrato y pues, este documento, esto tiene que ser positivizado, debe de existir un contrato de domicilio que se va a celebrar por escrito. Y esta modalidad contractual se va a tener que remitir en copia a la autoridad administrativa de trabajo para su registro. Esto es necesariamente, tiene que operar esta formalidad, pues expresamente lo señala la norma. ¿Quién está obligado al registro? Pues básicamente el empleador tiene que realizar todas las diligencias pertinentes para que la autoridad administrativa de trabajo autorice tal
contrato. Ahora bien, si bien en este régimen no existe la emisión quizá de boletas de pago o constancias de pago o algún documento de la misma naturaleza, más sin embargo, la norma señala que el empleador sí tiene la obligación de registrar este tipo de trabajo en algún documento, aparte del registro que se hace en la Autoridad Administrativa de Trabajo. Ahora bien, respecto a los beneficios sociales, la norma señala lo siguiente, que el trabajador a domicilio tiene derecho a percibir primero su remuneración como consecuencia de la prestación ejecutada, ¿no? Y no señala un monto preciso, no un monto exacto, pues señala que el monto a fijarse debe ser de mutuo acuerdo por las partes, el trabajador o el empleador, pero sí puede existir que el empleador otorgue la remuneración al trabajador en base a un criterio de producción. Y ello tiene una lógica, puesto que como ya lo habíamos señalado, no existe una fiscalización directa por parte del empleador, ¿no? Pues el empleador ejerce su facultad de directriz, básicamente otorgando aquellas técnicas o aquella metodología para la ejecución del trabajo. Empero, no está, digamos, no tiene un conteo, no tiene un estadístico de cuán efectivo puede ser el trabajo que realice sin su fiscalización, por más de que éste haya señalado todo el mecanismo a desarrollar para la ejecución de la prestación. Entonces, la norma señala que es factible que la remuneración a estos trabajadores se realice en base a un criterio de producción, ¿no? Que es el valor hora, ¿no? De cuánto, o tarifa, ¿no? De cuántos, depende de la naturaleza de la prestación, ¿no? Si es un servicio brindado o si es un bien producido, ¿no? Pero siempre en base a este criterio de producción, ¿no? A ver, ellos también tienen una bonificación por el día del trabajo, ¿no? Que se calcula por una 30ª parte de la remuneración total percibida en el mes anterior laborado, pues, ¿no? También tienen derecho a percibir sus vacaciones y su compensación por tiempo de servicio, y el cálculo se va a realizar en base al 8.33% del total de las remuneraciones que perciban, ¿no? Remuneraciones que, vale repetir, son fijadas por ambas partes de la relación laboral. Respecto al seguro social, señala que los trabajadores tienen que estar inscritos, ¿no? O tienen que aportar a la ONP o a la AFP. También tienen derecho, bueno, todos tenemos derecho a la salud, pero en este supuesto se reconoce los aportes en el régimen contributivo de la seguridad social en la salud. Bien, de este régimen podemos arribar a las siguientes conclusiones, ¿no? Se caracteriza porque, a diferencia de los demás regímenes, pues, la característica principal es en dónde o en el ambiente o en el escenario en donde se van a realizar o ejecutar las prestaciones de servicio, ¿no? Que no es en el establecimiento de trabajo proporcionado por el mismo empleador, sino en algún lugar que el mismo trabajador designe para la ejecución de la prestación, que puede ser su hogar o un lugar diferente, ¿no? Básicamente esa es la diferencia con los otros regímenes, ¿no? Y bueno, los beneficios laborales igual se van a dirigir en base a la prestación o a la forma de cómo se va a ejecutar la prestación. Es por eso que en cuanto al concepto de la remuneración se fija este criterio de producción, por las razones ya advertidas, ¿no?